Juan capítulo 1. El título del sermón de hoy es El que quita el pecado del mundo. En este capítulo 1, a partir de los versículos 19 al 34, déjenme primero darle una lectura. Dice de la siguiente manera: Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle: ¿Quién eres tú? Yo no soy el Cristo. ¿Quién eres tú? Y él confesó y no negó, pero confesó: yo no soy el Cristo. ¿Entonces qué?, le preguntaron. ¿Eres Elías? Y él dijo: no lo soy. ¿Eres el profeta? No, respondió Juan. Entonces le preguntaron: ¿quién eres? Ya que tenemos que dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan les respondió: yo soy la voz del que clama en el desierto. Enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron: entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió: yo bautizo en agua, pero entre ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Yo no lo conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por esto yo vine bautizando en agua. Juan también dio testimonio diciendo: he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo: aquel sobre quien veas el Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Este relato, hermanos, nos habla acerca de una persona esperada por hace siglos, por miles de años, desde que Adán y Eva salen del Edén. El Padre les había dado una promesa que alguien de la simiente de Eva iba a aplastar a la cabeza de la serpiente. Y desde entonces todos los que son piadosos han tratado de trazar esa línea de la descendencia de Eva. ¿Quién es aquel de quien se refería a Dios que podía terminar con el peor enemigo del Padre? Y aquí, hermanos, se manifiesta Jesús. Y si es alguien inesperado, tenía que ser alguien completamente diferente a todas las demás personas. A veces nosotros nos podemos sorprender cuando alguien nos muestra habilidades que nunca hemos visto antes, y suele ser a lo mejor en una escala pues incomparable, pero se me viene a la mente un hermano que fui a visitar en esta semana. Hay ocasiones donde nuestro cuerpo no se siente bien porque no estamos completamente derechos. Hace falta que a veces te hagan una buena tronada en la espalda, en la columna, y lo que hace este hermano es que te acuesta boca abajo. Y yo he visto cómo él, en su profesión de médico y también con especialidad quiropráctico, me ha tocado llevarle personas, incluso yo va como la tercera o cuarta vez que voy con él, pero me toca observar. Y la última vez que yo fui, de la pasada, le llevé a una persona que batallaba mucho en caminar, y ya cuando lo entrevista: ¿qué te pasó?, llega un punto donde él te acuesta y me dice: mira los pies, y un pie está más arriba que otro. Me dice: eso no es normal, él tiene que estar completamente derecho. Como he estado pisando chueco, siempre te ladeas, y eso hace que se descompense todo tu cuerpo. Te puede doler algo desde la cabeza, desde un brazo. A mí me dolía este hombro y también la planta del pie izquierdo, y hasta que fui esta semana con el hermano, eso se ha quitado. Pero ya tenía más de un mes así, no había podido ir por las vacaciones. Y él hace su trabajo, empieza a hacer de movimientos extraños, te truena las piernas, la espalda, y te hace varias cosas, unos jalones en los brazos, hasta que quedas completamente derecho.
y es una manera en la cual sabemos que te restaura todo tu, no sé, sistema óseo o como se pudiera decir más correctamente médicamente, no sé cómo se pudiera decir, pero hasta que está cada hueso y tendón, músculo en su lugar, tú puedes descansar y ahora sí puedes andar a gusto y caminando derecho. Pues si a nosotros nos pudiera sorprender ese tipo de personas que tienen esa habilidad quiropráctica para poder levantar y enderezar a aquellos que tienen problemas con el nervio o la ciática, como le dicen, no nos debiera sorprender mucho más lo que hace Jesús con la vida de los hombres. Él endereza los corazones, hermanos, y es lo que vamos a ver, el que quita el pecado del mundo. Y son dos puntos que quiero compartirles hoy. Primero vamos a ver el trabajo de Juan el Bautista para apuntar hacia Cristo. Juan el Bautista tenía que hacer ver a todas las multitudes que voltearan a ver a la persona que hace eso. Y también vamos a ver efectivamente eso, el que quita el pecado y también el que bautiza en el Espíritu Santo. Estos dos puntos es lo que constituye el sermón de hoy, hermanos. Es mi deseo que al entender estas verdades de lo que hace Jesús en la vida de los hombres, nosotros crezcamos en fe y vengamos ante Él y descansemos de nuestros pecados. Voy a iniciar en el versículo 19 de lo que vamos a abarcar hoy. En este primer punto, el trabajo de apuntar hacia Cristo. El contexto de lo que sucede aquí, hermanos, ya había iniciado Juan, el discípulo de Jesús, hablando de que Cristo está desde la eternidad con el Padre, con el Espíritu Santo, pero también llega el punto en el cual se manifiesta y hay alguien que prepara el camino antes, y este es Juan el Bautista. Juan, el discípulo de Jesús, habla de que precisamente una de sus tareas, de las tareas de Juan el Bautista, era dar testimonio de nuestro Señor Jesús. Y aquí en estos versículos inicia ese testimonio. Fíjense lo que dicen los versículos 19 al 21. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle. Hay un término, hermanos, que se define aquí únicamente en el Evangelio de Juan para referirse a los fariseos, para referirse a los escribas, a los ancianos, a los líderes religiosos de Jerusalén, y es simplemente los judíos. Ahorita vamos a ver por qué se especifica principalmente a los líderes religiosos, pero debemos de poner atención, hermanos, cuando en este Evangelio de Juan escuchemos este término, los judíos, principalmente se va a referir a los líderes religiosos de Israel. Ellos envían mensajeros, no van en persona, sino envían a los sirvientes del templo. ¿A quiénes? A los sacerdotes y a los levitas. Los que ministran en el templo envían con esa encomienda a hacerle una serie de preguntas. Y todas esas preguntas, hermanos, consisten en lo siguiente. Les continúo leyendo aquí en el versículo 19, segunda parte. ¿Quién eres tú? Él confesó y no negó, pero confesó: yo no soy el Cristo. Entonces, ¿qué?, le preguntaron. ¿Eres Elías? Y él dijo: no lo soy. ¿Eres el profeta? No, respondió Juan. Después de que le hacen estas tres primeras preguntas, Juan tiene que dejarles bien claro que él no es aquel del cual hay muchas profecías. Solamente hay un Cristo, solamente hay una persona que será el Redentor. Y también eso es lo que están sospechando los líderes religiosos. Pero es la primera pregunta que responde enfáticamente: yo no soy el Cristo, yo no soy Elías y yo no soy el profeta. Cualquier cosa que pudiera desviar la atención de las personas de voltear a Cristo, Juan tenía que asegurarse de que él los estaba apuntando hacia la persona correcta. Así que tajantemente responde muy bien Juan.
Él hizo bien su trabajo, hermanos. Si regresamos al versículo 7 en este mismo capítulo, dice lo siguiente: Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. Así que, si esa era su tarea, todos deben de creer del Mesías, debes de apuntarlos hacia la persona correcta. Si van a creer solamente en un Mesías, tienes que asegurarte de que no te volteen a ver a ti, porque en ese punto Juan el Bautista era una persona importante. Y como aquellas personas recibieron estas respuestas, tenían que insistir para llevarse una respuesta más explícita a los líderes religiosos. Continuemos con el versículo 22 en delante. Dice así: Entonces le preguntaron: ¿Quién eres? Ya que tenemos que dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan les respondió: Yo soy la voz del que clama en el desierto. Enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. La respuesta fue humilde, hermanos. Literalmente, él utiliza la escritura de la profecía que encontramos en Isaías capítulo 40. Esta profecía, aproximadamente quizá unos 750 años antes de Cristo, es cuando se escucharon por primera vez estas palabras. Y los líderes religiosos y los judíos sabían que estas mismas palabras algún día tendrían que volverse a escuchar. Si viene el prometido, hay alguien que va a preparar el camino y le va a preceder esa voz. Lo que les está diciendo Juan el Bautista es que yo soy esa voz. Juan el Bautista, hermanos, nunca alardeó de que él era hijo de una situación milagrosa, porque conocemos que los padres eran ancianos. Él nunca dijo: mi padre en el templo se quedó mudo porque escuchó, platicó con un ángel y él se le prometió que yo sería una persona muy importante. Yo soy, tal vez hubiera podido decir alardeando, yo soy el único profeta que ha aparecido después de 400 años de silencio, que ese es el periodo que conocemos de Zacarías a Malaquías. Después de ellos no había una voz tan importante, pero aquí simplemente dice Juan el Bautista, citando literalmente lo que encontramos en Isaías 40. Voy a leer los versículos 3 al 5. Una voz clama: preparen en el desierto camino al Señor, allanen en la soledad calzada para nuestro Dios. Todo valle sea elevado, y bajado todo monte y collado, vuélvase llano el terreno escabroso, y lo abrupto ancho valle. Entonces será revelada la gloria del Señor, y toda carne a una la verá, pues la boca del Señor ha hablado. Así que, utilizando estas palabras del profeta Isaías, es como si le dijera a toda la audiencia, no solamente los que fueron enviados, sino a las multitudes: esa voz que se tenía que escuchar, al fin se oye de nuevo. Esa es mi encomienda. Así que entendemos por qué él llamaba al arrepentimiento, porque literalmente es eso: allanen en la soledad calzada para nuestro Dios. La gloria del Señor, dice en el versículo 5, va a volver a ser revelada. Y todo esto apunta al esperado. Quiero que avancemos ahí mismo en el capítulo 40, dice los versículos 10 y 11. Miren, el Señor Dios vendrá con poder y su brazo gobernará por él. Con él está su galardón y su recompensa delante de él. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo recogerá los corderos y en su seno los llevará. Guiará con cuidado a las recién paridas. Y nos está mostrando toda esa función del buen pastor, aquel que va a estar relacionándose con su pueblo, es aquel que vendrá, pero precedido de ese mensaje. Juan el Bautista es como si les dijeran: estábamos esperando esta voz desde hace siglos, y esta voz es la que ya llegó. Él dijo algo más, y continuemos regresando a Juan capítulo 1, pero ahora en los versículos 24 y 25. Los que habían sido enviados eran de los fariseos. Podemos ver, hermanos, aquí por qué ese término, los judíos, se relaciona directamente con los líderes religiosos.
Al inicio dice, los judíos fueron enviados, pero dicen, en realidad, los sacerdotes y levitas fueron enviados por los fariseos. Así que ese es el sinónimo en este evangelio. Judíos y fariseos se van a encontrar muy ligados. Así que en el versículo 25 estos fariseos le preguntaron entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres Cristo, ni Elías, ni el profeta? Así que les despierta curiosidad. A los escribas, hermanos, y los fariseos les parecía extraño un ritual más. ¿Exactamente para qué estás bautizando? Indagando un poco, hermanos, si quisiera que nos pusiéramos en el pie de esa audiencia, ¿por qué bautizaba Juan el Bautista? Si se fijan, hermanos, nosotros en el Nuevo Testamento tenemos bastantes pasajes acerca del bautismo, pero en el Antiguo Testamento no tenemos mención de esto. Así que esta es una práctica, hermanos, que surge en algún punto en esos 400 años del silencio. Y es acerca de un ritual que establecieron los líderes religiosos para incorporar a los prosélitos a hacerse judíos. El prosélito era aquel que no era judío, no era israelita, pero quería formar parte del pueblo de Israel. Así que seguramente le hacían entrevistas, cuáles son tus intenciones, por qué quieres hacerte parte de nuestro pueblo, pero hay un ritual de básicamente 3 pasos principales que consistían en lo siguiente. Primero que nada, si eras varón, tenías que ser circuncidado. Aparte, se te va el baño ritual o bautismo por inmersión, que al parecer solamente eran sumergidos hasta el cuello con agua. Y la presentación de un sacrificio en el templo. Estas 3 cosas, hermanos, consistían en lo necesario para que alguien fuera un prosélito. Ese es el término que se le daba. Parece que la raíz de la palabra tiene que ver con algo de estás en la entrada a nuestro pueblo. Y que los líderes religiosos le preguntaron a Juan, ¿por qué estás bautizando? Es como decirle, ¿para qué necesitamos otro bautismo? Nosotros ya somos judíos. Hay un nuevo ritual que, por así decirlo, es para los que fueron enviados, les estaba proponiendo Juan el Bautista. ¿Por qué nuevamente bautizarnos? ¿Para qué nos tenemos que bautizar nosotros que ya somos judíos? Se fijan, la pregunta sí es muy importante para esa audiencia. Nosotros, ¿de qué nos tenemos que convertir si somos la nación de Israel? ¿Por qué nos estás pidiendo otra clase de bautismo? Y esa es la transición del antiguo al nuevo pacto. Y de esta manera lo aclaró Juan el Bautista. Fíjense en los versículos 26. Juan les respondió, yo bautizo en agua, pero entre ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. La respuesta de aquí de Juan el Bautista, hermanos, les está diciendo, mi bautismo es completamente diferente a lo que viene a hacer esta persona. Nosotros como nación de Israel nunca hemos tenido algo semejante a lo que va a venir a hacer esta persona. Y eso es un bautismo completamente diferente. Todavía no lo especifica, él simplemente está diferenciando. Mi bautismo es agua común y corriente, es simplemente agua, simbolizando a que queremos preparar nuestros corazones para la llegada de este Mesías esperado. Queremos prepararnos en humildad, en arrepentimiento, y eso es lo que están mostrando ustedes públicamente. Si Isaías dijo que se tenía que allanar todo valle, que tenía que ser enderezada toda senda, nosotros debemos de empezar a trabajar en nuestras actitudes, en nuestros corazones. Debemos de dejar a un lado nuestro orgullo para poder recibir correctamente al Rey de Reyes que viene. Ya está aquí, Él les estaba diciendo, entre ustedes ya está aquí. En el versículo 26, en esta versión dice, entre ustedes está uno, con mayúsculas dice aquí, uno a quien ustedes no conocen. Hay multitudes de personas, pero Juan ya sabía, yo sé que ya está aquí, todavía no es revelado,
pero ese uno tenía que en algún punto darse a conocer. Es lo que dice la Escritura. Por ejemplo, si vamos a la carta de Pablo a los Gálatas, en el capítulo 4, versículo 4, se nos dice lo siguiente: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Como dijo el apóstol Pablo, cuando vino el tiempo, ya se tenía que cumplir. Y el que era la luz, el que creó a todo el universo, se hizo hombre y ya tenía 30 años entre nosotros, pero no se había manifestado. Fueron 30 años de la vida de nuestro Señor Jesús que nadie sabía. Incluso Juan el Bautista, hermanos, era su primo, y él hasta este punto no se lo esperaba. Yo sé que está ahí, pero en ese día, hasta ese entonces, ni siquiera él lo reconocía. Solamente sabía que ya estaba por aparecer, ya está entre nosotros. Juan dijo: de él yo no merezco ni siquiera ser su esclavo. Así que él está tratando de exaltar a esa persona para que todo lo que él está saliendo de su boca lo estén viendo como lo más importante, lo más esperado. Él les decía: yo no soy el Cristo, yo no soy Elías, yo no soy el profeta. Viene alguien súper importante que ni siquiera soy digno de desatar la correa de su calzado. Era una de las labores más bajas de todos los esclavos, hacer ese servicio de lavar los pies, de desatar la correa de los calzados. Dice: ni siquiera para eso soy digno yo. Y eso hace que lo empiecen a ver con expectativa. Todas las personas estaban cayendo en el plan de Juan. Ellos decían: pues Juan se ve que es alguien que predica con autoridad y nos está diciendo, no se les ocurra voltear a ver a mí, viene alguien mucho más importante. Y estas cosas, hermanos, como dice este versículo 28, no sucedieron donde a lo mejor muchos pensarían que iba a suceder: en Jerusalén, en el templo, en el lugar ahí con los principales sacerdotes, con el Sanedrín. No dice nada de eso. Tan humilde fue la llegada, así como cuando nació en Belén, en el lugar menos esperado, en una aldea pequeña, no nació en un palacio, y también se manifestó en las afueras del otro lado del Jordán, en el desierto donde bautizaba Juan. ¿Eso qué significa, hermanos? Que todo mundo, todas las personas tenían que salir a escuchar a Juan. Todos aquellos que sí querían escuchar la voz de Dios y decir: un nuevo profeta se levantó, hay que ir a escucharlo. Y ahora cuando llegan con Juan, les está diciendo: yo no soy, yo los voy a apuntar solamente al que es más importante, al que existe antes que yo, al que tienen que arrepentirse previamente y creer en esa persona. Ese, hermanos, es el mismo llamado que se hace hoy en día. Juan habló a las multitudes y ese mismo llamado tiene que ser escuchado las personas hoy en día. Y ahora nosotros también tenemos esa tarea: hacer que el mundo voltee a ver a Jesús. Tú y yo también tenemos que mostrarles exactamente lo mismo que Juan el Bautista. El trabajo de apuntar hacia Cristo, hermanos, es de todos sus hijos. El trabajo de cada uno de nosotros como padre a nuestros hijos es decirle: yo no soy el más importante, el pastor no es el más importante. Lo más importante en toda tu vida tienes que conocer a aquel que quita el pecado del mundo y aquel que bautiza con el Espíritu Santo. Ese es el segundo punto, hermanos. Si Juan ya hizo un esfuerzo, ya hizo su tarea, su parte, a apuntarlos hacia Cristo Jesús, ahora vamos a ver ese momento exacto. Regresando a Juan, pero en el versículo 29 continuó la lectura. Al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo: allí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Allí está, por fin, hermanos. Juan el Bautista estaba poseído por el Espíritu Santo y él supo de toda la fila de personas que venía. Alguien llegaba y bautizaba
Recordamos que también en Lucas dicen los publicanos llegan y le preguntaban, ¿qué tenemos que hacer? De repente llegaban los soldados, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Y así cada uno les da respuesta. Se topó a miles de personas Juan el Bautista, pero llega un punto donde ve a alguien y con toda seguridad dicen, Él es el que quita el pecado del mundo. Y también, hermanos, hay una declaración importante. Dice, ahí está el Cordero de Dios. El Cordero de Dios. ¿Qué significa esto, hermanos? Que este Cordero lo escogió Dios. Así como nosotros, como judíos, se nos pide llevar un animal sin defecto para sacrificar, tú lo escoges. Yo, de mi rebaño, escojo el que no se pasa de un año, el que no es más joven de un año, el que no tiene una enfermedad, el que es perfecto, y yo lo escojo para llevarlo a un sacrificio. Si yo viajé desde lejos y llego al templo donde venden los animales, yo también lo escojo. A lo mejor ellos previamente ya lo escogieron ahí en cuanto a perfección, pero de todas formas yo voy a pagar y yo escojo ese me lo voy a llevar. Pero aquí, hermanos, dice, este es el Cordero de Dios. Entonces, ¿quién lo escogió? ¿Quién lo eligió? El Padre. El Cordero, el Padre lo eligió de manera perfecta. Vamos a la primera carta de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1. Nos dice así el versículo 19. Sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo Jesús. Así es el Cordero que escogió Dios, el que es sin mancha, el que es perfecto, el que su sangre es preciosa, que no hay tacha en él. Y Juan está hablando de eso. Este es el Cordero de Dios. Este no es un Cordero que escogió el sumo sacerdote, el que hace un ritual especial para todo el pueblo de Israel una vez al año. Dice, no, este es el Cordero de Dios. Y Dios es el único que puede elegir al más perfecto. ¿Y quién es el más perfecto? Es Cristo Jesús. Hermanos, el término de los sacrificios para expiar el pecado en el Antiguo Testamento literalmente significaba cubrir los pecados. Pero aquí Juan por primera vez da un término a toda la nación de Israel que es completamente distinto a lo que ellos habían escuchado en el pasado. Y decía, tenemos que hacer un sacrificio para cubrir nuestros pecados. Pero no es lo mismo, hermanos, cubrir que quitar el pecado del mundo. Este sí lo quita. Este Cordero es completamente diferente a todos los sacrificios que hemos hecho. Este Cordero es infinitamente valioso para Dios y su sangre es infinitamente valiosa, infinitamente capaz de perdonar, de limpiar al hombre más sucio, al más perverso de todo el mundo. Él puede hacerlo, eso y más. La liberación que nosotros necesitamos, incluso que ni siquiera el hombre está consciente, aquí es donde encontramos ese remedio. Hermanos, el pecado nos engaña. El pecado enceguece a las personas a tal grado que ellos ni siquiera se ven necesitados de esa sangre preciosa. El mundo puede estar tranquilo y ellos adormecidos, sus conciencias cauterizadas por la maldad. Yo no necesito ese perdón de pecados, pero aún así esa sangre es capaz de perdonar al pecador más orgulloso. Para eso vino, para quitar el pecado, para que ya no nos engañe más, para que encontremos descanso de todo aquello que nos aflige. Ese es el principal problema de este mundo. Aquellos que pueden estar conscientes y que pueden tener tantas consecuencias de sus pecados, es necesario que vengan a la sangre de Cristo Jesús. Vamos a continuar aquí en el versículo 30 y 31. Algo más que nos dice Juan el Bautista acerca de Jesús. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Yo no lo conocía,
pero para que Él fuera manifestado a Israel. Por esto yo vine bautizando en agua. Así que Juan ya aclara. Si nosotros recordamos la cronología, lo que nos viene en los eventos de los otros evangelios, ¿quién nació primero? Juan el Bautista nació primero que Jesús. A unos 6 meses después nace Jesús, que es su primo. Entonces, él está aclarando, aunque yo nací primero que él es antes que yo. Aunque yo en la cronología de nuestro tiempo pudiera haber llegado primero a darme a conocer a ustedes, él es mucho más importante que yo. ¿Por qué? Porque él es eterno. Él está desde la eternidad. Y yo no lo conocía, a pesar de que éramos familiares, a pesar de que seguramente yo jugué con él, convivíamos juntos, nunca supe de él. Pero ¿saben cuándo me di cuenta? Hasta que vi lo siguiente, el testimonio que ya nos ha venido diciendo, pero específicamente lo que nos viene aquí en los versículos 32 al 34. Escuchen, hermanos. Juan también dio testimonio diciendo: he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo: aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y ahora para Juan el Bautista es completamente claro. Él como profeta, hermanos, de alguna manera se comunicaba con Dios. Recordemos, Juan vivía alejado de la sociedad, se vestía de una manera tal vez muy exótica, con piel de camello, solamente se alimentaba de langostas, de miel silvestre, y en esa soledad que él pasaba, él recibía mensajes de Dios. En algún día él le dijo: va a llegar el momento en que tú veas al Cordero que quita el pecado del mundo, y te vas a dar cuenta porque visiblemente vas a ver una manifestación del Espíritu Santo, y va a estar sobre él. Y él dice: yo lo vi en forma de paloma. No quiere decir una paloma literal, una especie de ave, pero el punto es que él pudo ver algo visible, y también las personas que estaban ahí. También los evangelios dicen: escucharon una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado. Todo esto, hermanos, está escribiendo Juan el apóstol diciendo: esto fue el testimonio de Juan el Bautista. El testimonio. Él a todas las personas, seguramente en el resto de su ministerio, hasta cuando estaba en la cárcel, él daba ese testimonio. Yo vi cómo literalmente el Espíritu Santo, en una especie de ave, se posó en él, y desde entonces ya no me quedó duda de que ese era el Cordero que quita el pecado del mundo. Juan el discípulo, hermano, está diciendo todas estas cosas, las escribió para que las escucharan personas más o menos en el 90 después de Cristo. Y esas personas, cuando leían este evangelio, tenían que hacer uso de la fe igual que tú y yo, porque muchos no les tocó conocer a Jesús. Pero ¿qué está diciendo Juan el discípulo? El testimonio de Juan el Bautista debe de ser suficiente. Ese testimonio. Juan el Bautista no era cualquier persona, era el último profeta, el que le tocó señalar a Cristo Jesús, y él hizo bien su trabajo, y a él se nos atribuye que es el que hace algo completamente diferente a cualquier otra persona que ha venido aquí a la tierra. ¿Y qué es eso? Perdonar los pecados y también poner su Espíritu Santo, bautizar en el Espíritu Santo. Yo bautizo con agua, eso no sirve para mucho, tal vez es una manera de mostrar externamente que yo sí quiero conocer al Cordero que quita el pecado, pero no hace nada eso no produce un efecto permanente. Lo único que es permanente es cuando eres bautizado en el Espíritu Santo. Quiero que vayamos a Ezequiel, hermanos. Me gusta mucho cómo se muestra aquí esa promesa del nuevo pacto. Solamente les leo los versículos 25 y 26. Dice: entonces
los rociaré con agua limpia y quedarán limpios de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. Además, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Esto, hermanos, es lo que tenemos que enseñar a las próximas generaciones, aquel que todavía no viene a los pies de Cristo Jesús. Es decirle, ¿sabes qué? Tu vida puede cambiar, puede ser transformada y puede ser un hombre o una mujer completamente diferente. Alguien te puede poner en blanco todo tu historial, olvidarse de tu pasado, de todos tus errores, y ahora darte un corazón en el cual vas a desear cosas completamente nuevas. Ya no vas a ser tan egoísta. Ahora por primera vez vas a querer luchar contra tu pecado, contra tu orgullo. Eso es lo que necesitas. Ahora por primera vez vas a querer amar a tu prójimo, a ponerlo por encima de ti. ¿Por qué? Porque es un reflejo de que has puesto a Dios, a Jesús, en primer lugar en tu vida. Eso es lo que está diciendo aquí. Yo los quitaré de todos sus inmundicias, de todos sus ídolos. Ya no vas a poner a alguien en primer lugar antes que a Dios. Y además te va a dar ese corazón donde también su espíritu va a estar en ti y tu vida va a ser completamente diferente. Es lo que dijo Juan el Bautista. Yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Esto es suficiente para el hombre. Encontrarse con el Hijo de Dios, hermanos. Eso es lo que tenemos que proclamar. Lo que fue para los lectores de Juan, hermanos, los que leyeron por primera vez estas palabras que él escribió, le tuvieron que ser relevantes. Y ellos tenían que creer en esto. Pero la pregunta, hermanos, en este día, ¿también no es para ti? ¿También para ti es relevante este mensaje? Si lo pudiéramos plantar de otra manera, hermanos, ¿quieres descanso de tus pecados? ¿Quieres la habilidad para vivir completamente diferente y agradar a Dios? No vamos a ser perfectos aquí, hermanos, pero ahora sí va a empezar la lucha contra tu pecado. Ahora sí vas a ser completamente diferente. Déjenme terminar con la siguiente historia. Muchos de nosotros admiramos a George Mueller porque George Mueller fue un hombre de fe que Dios levantó en una época donde en Europa había tanta crisis por las guerras, por la economía, en el cual habían muchos niños viviendo en la calle. Y muchos de nosotros escuchamos cosas bonitas. Lo más, yo creo, sobresaliente de la vida de George Mueller es que podía orar con fe y llegaba el alimento a tiempo. Hay un dato que yo creo que cualquiera que ha escuchado hablar de George Mueller es el siguiente, que él pudo alimentar a 10,000 huérfanos. Es una cifra que nunca se ha igualado, yo me imagino, en la historia. Una persona que alimente por fe a 10,000 niños de la calle. Parece que en la historia de la humanidad nadie ha podido hacer algo igual a él. Y a veces nos quedamos solamente con esa parte de la historia. Fue un gran hombre de Dios, fue alguien que vivió por fe. Pero déjenme contarles que antes, en su juventud, antes de ser creyente, él era una persona terriblemente egoísta, defraudaba a los demás. Él era el experto en decir mentiras. Él se la pasaba contando historias fantasiosas y alardeando en las cantinas. Él se mantenía jugando y apostando, emborrachándose, y se endeudaba, perdía todo lo que su padre le mandaba. Supuestamente tenía que estar estudiando. Su padre le mandaba mucho dinero, pero todo eso se lo gastaba y terminaba endeudado. Una vez hizo que sus amigos le juntaran dinero para pagar sus deudas. Y de todas formas,
los decepcionó y se inventaba historias como que, me robaron mi equipaje y ahí lo tenía escondido, el dinero. Y cada rato defraudaba a las personas y él lo podía hacer tranquilamente. Él, hermanos, tenía ese problema desde su niñez. Incluso su padre sí era temeroso de Dios y lo castigaba, usaba la vara. Él trata de ser bíblico y decía, pues al hijo necio, el que no endereza su corazón, pues hay que darle bien duro. Dicen, hermano, en su autobiografía que un día su padre le dio una golpiza, le pegó pues tanto que batalló en sentarse y creo que el dolor le duró como una semana. Y eso, hermanos, no lo enderezó. Eso fue en la niñez y de todas formas en su juventud él siguió con esos malos hábitos, decepcionando a su padre. La vida de George Mueller, hermanos, si lo hubiéramos visto antes de todo eso que ya muchos conocemos que es honroso, era como cualquier otra persona. Era alguien incluso hasta en el top de los rufianes de su ciudad. Era alguien que nadie lo vería como alguien digno de confiar. No tenía honor esta persona. Pero sin embargo, hermanos, él se encontró con Jesús. Y ese cordero limpió todos sus pecados y transformó su manera de pensar. ¿Cómo explicas que alguien que tenía ese pasado ahora solamente vivía para servir a niños de la calle, aquellos desamparados? Y él estaba dispuesto a confiar en Dios y hizo muchas cosas, muchas proezas para mostrarle a su iglesia, para mostrarle en los informes a todos los cristianos que le apoyaban, porque eso también era otra cualidad de él. Él nunca pidió dinero, él nunca hizo campañas, él simplemente dejó la cuenta ahí, puedes mandar ahí, yo nunca te voy a pedir una cantidad específica nunca decía, este mes el presupuesto es de tanto, y queremos construir un edificio y esta es nuestra meta, ayúdanos a llegar a esta meta. Él nunca decía nada de eso, nunca decía cifras, solamente entregaba los informes cuando se acababa el año. Esto necesitamos y Dios lo envió solamente con oración. Y aquí estamos viendo, hermanos, aquel que fue lleno del Espíritu Santo, aquel que pudo perseverar, que fue transformada su vida. Y así como la vida de George Mueller, hermano, Dios puede hacer algo con tu vida. Pero se trata de creer, de voltear al Cordero que quita el pecado y decirle, cámbiame, pon tu Espíritu Santo en mí, porque yo quiero ser una persona completamente diferente. Ahora conocemos quién es capaz de hacer eso, hermanos. Ahora tenemos que proclamarlo y compartirlo. Oremos. Señor bendito, muchas gracias por ese Cordero que quita el pecado del mundo. Gracias porque Él pone tu mismo Espíritu en hombres, en mujeres, para que podamos amarte. Quiero, Padre, como iglesia venir, obres en los corazones de cada uno de nosotros, porque a Él es el que tenemos que voltear. A Él es el que tenemos que poner en primer lugar. Y también tenemos que hacer nuestro trabajo, demostrarle a las personas, Señor, que es el único en el que puede encontrar algo completamente diferente. En aquel que se encuentra el perdón de los pecados, el descanso, Señor, que muchas veces ni siquiera nosotros buscamos, pero sabemos que cuando lo encontramos es lo más precioso y es lo que nos trae completa plenitud. Obra, Señor, cada uno de los que estamos aquí. Dale fe a aquel que necesita recibir este mensaje y creer que es digno de confianza. Guíalo, Padre, al arrepentimiento. Guíalo a creer que Cristo transforma nuestras vidas. Te lo pido, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén.